Cordial saludo. Les doy la bienvenida a un video más de la serie de presentaciones a cargo del área de alergología clínica para la plataforma de teleeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión les voy a hablar sobre asma grave. Mi nombre es Luis Carlos Santamaría, soy residente de segundo año de la especialidad. Quiero iniciar agradeciendo al doctor Ricardo Cardona Villa, quien fue el asesor en el desarrollo de esta presentación. El derrotero de la exposición es el siguiente. Voy a iniciar hablando sobre definiciones, posteriormente la epidemiología, luego sobre el abordaje diagnóstico y finalmente algunos aspectos sobre el tratamiento. Asma de difícil control es el término que se utiliza para referirse a los pacientes con dificultad para alcanzar el control de la enfermedad, esto como consecuencia de una pobre adherencia al tratamiento, una técnica inhalatoria inadecuada, o que haya una exposición alergénica persistente o que las comorbilidades asociadas que tenga el paciente no estén adecuadamente tratadas. En el año 2014 fueron publicadas las guías de tratamiento para asma grave de la RSATS. En estas guías se define asma grave como aquella que requiere tratamiento farmacológico de los pasos 4 o 5 de las guías GINA. Esto es altas dosis de corticosteroides inhalados o beta-2 agonistas de larga acción o modificadores de los leucotrienos o teofilina durante el año previo o corticosteroides sistémicos por lo menos la mitad del año anterior para evitar que la enfermedad pierda control o que ésta permanezca mal controlada a pesar de este tratamiento. Ellos además definen asma no controlada con por lo menos uno de los siguientes: que haya un pobre control de síntomas de acuerdo a distintos scores, como el score de control de asma o el cuestionario de control de asma, que esté mayor de 1.5, o el ACT score que sea menor de 20. También puede ser por exacerbaciones frecuentes graves. Esto significa que haya presentado 2 o más ciclos de corticosteroides sistémicos por más de 3 días cada uno en el año previo, o que haya presentado exacerbaciones serias, esto es que haya estado hospitalizado por lo menos una vez, o que haya tenido estancia en cuidados intensivos o ventilación mecánica en el año anterior, o también si presenta limitación al flujo aéreo. Esto significa que después de tener una adecuada adherencia al tratamiento broncodilatador, el BF1 permanezca por debajo del 80% del predicho. O también se puede tratar de un asma que permanezca controlada, pero que empeore al desmontar esas altas dosis de corticosteroides inhalados o de corticosteroides sistémicos. En esta tabla les muestro los diferentes puntos de corte de las dosis de corticosteroides inhalados definidos como altas dosis de acuerdo a los rangos de edad de 6 a 12 años o mayores de 12 años para la beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona y triamcinolona. Desafortunadamente, la epidemiología de esta enfermedad es poco conocida, dado que la definición de asma grave no es homogénea en todos los estudios. Sin embargo, en promedio se calcula que la prevalencia va de 5 a 10% de todos los pacientes asmáticos. Los costos del tratamiento de asma derivan en su gran mayoría al tratamiento de pacientes con asma grave. Se ha visto que personas con esta patología presentan una discapacidad laboral completa hasta en el 14% y una discapacidad parcial en el 38% de los pacientes. En las últimas 2 décadas se han logrado grandes avances en el conocimiento de la fisiopatología del asma, y esto ha permitido caracterizar subtipos o perfiles de pacientes con asma. Esto se ha definido como fenotipos. Los fenotipos integran características biológicas y clínicas que van desde el nivel molecular, celular, morfológico y funcional, y que están orientadas a las características del paciente con el objetivo de mejorar el tratamiento. Dentro de los aspectos genéticos se ha encontrado que hay polimorfismos en el receptor alfa de la interleuquina 4 que se ha relacionado con inflamación persistente de la vía aérea. También se han encontrado polimorfismos en la interleuquina 6
que se ven reflejados en baja función pulmonar y en la presentación de subfenotipos graves. En algunos experimentos realizados en mamíferos como ratones se han encontrado cambios epigenéticos, principalmente en el microRNA que se encarga de regular la inflamación alérgica o TH2. En esta gráfica les muestro de manera rápida la fisiopatología del asma, haciendo énfasis en la inflamación alérgica o de tipo TH2. Acá podemos observar cómo virus o alergenos, cuando entran en contacto con el epitelio de la vía aérea, pueden causar daño de esta y activar el epitelio, causando liberación o activación del óxido nítrico sintasa inducible, liberación de periostina, eotaxina e hipersecreción de moco. En el epitelio también están presentes las células presentadoras de antígeno y cuando ingresa el alergeno, este es presentado a las células, a los linfocitos TH2, causando liberación de interleuquina 4, interleuquina 13 y de interleuquina 5. Estas citoquinas a su vez cumplen acción en el linfocito B, causando cambio del isotipo de inmunoglobulina, llevando a la producción de inmunoglobulina E. Y esto hace que se sensibilice el mastocito y en un segundo encuentro con el alergeno haya activación de este y ocurra liberación de mediadores de esta célula, como son la quimasa y triptasa y también la prostaglandina D2. Cuando hay activación de las células epiteliales, ya sea por virus o alergenos, este también puede liberar linfopoyetina estromal tímica, interleuquina 33 e interleuquina 25, y todas estas citoquinas llevará a activación de las células linfoides innatas tipo 2, y estas a su vez tienen la capacidad de liberar interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. En este punto es especialmente importante la interleuquina 5, que es capaz de mantener la sobrevida y activación de los eosinófilos. Ahí se han identificado también algunas moléculas que tienen un papel antiinflamatorio, como la lipoxina A4. Esta molécula se encarga de estimular las células natural killer para que faciliten la apoptosis de los eosinófilos. Desde mucho tiempo atrás, en el año 1922, Huber y Kosler, en tejidos obtenidos mediante autopsia de pacientes con asma grave que fallecieron, encontraron que la inflamación en las diferentes muestras era heterogénea, encontrando una asociación entre alergia e inflamación eosinofílica. Sin embargo, ellos también encontraron que algunos pacientes podían presentar infiltrados mixtos y neutrofílicos. Hay algunas características que son particulares en pacientes con asma grave en los mecanismos fisiopatológicos que se han identificado en diferentes estudios. Y es que el infiltrado eosinófilo, linfocitos y mastocitos se ha asociado con engrosamiento de la membrana basal reticular. También se han observado niveles más elevados de eotaxina, que es una quimioquina expresada por las células epiteliales y por los fibroblastos que se encargan del reclutamiento de los eosinófilos. Se ha observado también que las células linfoides innatas tipo 2 tienen una capacidad mayor para producir y liberar interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13 en comparación con las células TH2. Y la activación de estos puede ocurrir de manera independiente de sensibilización alérgica. Se ha observado que las células linfoides innatas tipo 2 se pueden activar mediante estímulos por agentes infecciosos o por la misma contaminación ambiental. También se han observado las alteraciones en mecanismos que regulan la inflamación TH2, como la lipoxina, que se ha encontrado disminuida en pacientes con asma grave. Como les mencioné ahorita, esta es una molécula antiinflamatoria que potencia la apoptosis de los eosinófilos inducida por las células natural killer. También se ha observado que los mastocitos están aumentados en número y expresan más quimasa y triptasa comparados con otros pacientes con asma de menor gravedad.
y también hay niveles más elevados de prostaglandina D2. Esta molécula potencia la activación de los mastocitos y también induce la activación de células linfoides innatas tipo 2. La inflamación neutrofílica es menos conocida, sin embargo se cree que en esta la inmunidad innata cumple un papel muy importante. Y esta inmunidad se activa cuando hay exposición del epitelio de la vía aérea a irritantes, a contaminación, a microbios o virus. Y las citoquinas que hasta el momento se han identificado como importantes en este tipo de inflamación es la interleuquina 33, la interleuquina 6, el TGF-beta, la interleuquina 23, y dentro de las células importantes mediadoras de esta inflamación neutrofílica están las células Th17 y las células Th1 con sus correspondientes citoquinas, que son la interleuquina 6, la interleuquina 17, interleuquina 8, el interferón gamma y el TNF-beta. Perdón, TNF-alfa. El conocimiento de todos estos mecanismos fisiopatológicos ha llevado a que se acuñe el término endotipo. Este término se utiliza para designar un subtipo de una condición definido por mecanismos fisiopatológicos distintos. Entonces, el asma se puede clasificar en endotipos de inflamación Th2 alta o Th2 baja. Esto finalmente, clínicamente se traduce en tener la capacidad de definir respuestas al tratamiento. Entonces, en pacientes que tienen niveles elevados de inflamación tipo 2 en la vía aérea, incluyendo eosinofilia, número incrementado de mastocitos o sobreexposición a periostina, responden mucho mejor al tratamiento con corticosteroides, mientras que aquellos pacientes con un endotipo Th2 bajo tienen mala respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados. En cuanto a la parte de evaluación y acercamiento al paciente, las guías de tratamiento para asma grave de la RS y ATS dividen el acercamiento diagnóstico por pasos. Entonces, en el primer paso, lo más importante es determinar que el paciente realmente tiene asma. Ellos aconsejan lo siguiente: no se debe asumir el diagnóstico aportado por el paciente y realizado en el pasado por otros facultativos sin que se proporcionen las pruebas objetivas necesarias que lo confirmen. Algunos estudios han demostrado que hasta el 12 a 30% de los pacientes tienen un diagnóstico errado de asma grave. Y una causa bastante común de confusión es que los síntomas respiratorios relacionados con obesidad sean atribuidos a asma en el escenario de la atención de urgencias. También se han observado en algunas investigaciones que cuando un paciente es evaluado por un experto en el tratamiento de asma, hasta 30 a 50% de los pacientes se reclasifican como asma de difícil control. Entonces, para confirmar el diagnóstico de asma es necesario tomar una historia clínica completa, indagando por la edad de inicio de síntomas, mirar la variabilidad de los síntomas en el tiempo e identificar los desencadenantes de las exacerbaciones. También es fundamental confirmar la obstrucción variable del flujo aéreo, y esto se realiza mediante las pruebas de función pulmonar, como la espirometría o la broncoprovocación. El listado de diagnósticos diferenciales o de enfermedades que simulan asma es largo. En esta tabla les muestro las diferentes patologías que pueden simular asma en niños, y en esta otra las que pueden simular asma en adultos. Voy a iniciar hablando de las más frecuentes. Entonces está la disfunción de cuerdas vocales, es el simulador más frecuente. Este se caracteriza porque hay un cierre involuntario de cuerdas vocales y este ocurre comúnmente durante la inspiración. Se caracteriza porque presentan disnea episódica y grave, sibilancia, tos intratable, y frecuentemente estos síntomas se desencadenan como respuesta a exposiciones irritantes como perfumes o ejercicio. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de función pulmonar como la espirometría o realizando laringoscopia durante los síntomas. Hay unos aspectos claves a tener en cuenta para el diagnóstico de esta entidad, y es que ocurre con más frecuencia en pacientes que hayan tenido historia de intubación o que haya
un antecedente de trauma o cirugía con daño potencial del nervio laríngeo. Está también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta entidad se debe considerar en pacientes con tabaquismo mayor a 20 años paquete, que tengan historia familiar de enfisema o deficiencia de alfa-1 antitripsina, y en aquellos en que las pruebas de función pulmonar demuestran una obstrucción no reversible o una capacidad de difusión disminuida. Las bronquiectasias también son un simulador frecuente de asma. Estos pacientes se caracterizan por tener tos productiva refractaria al tratamiento broncodilatador. Al examen físico se puede escuchar un sonido inspiratorio final que puede simular una respiración sibilante. En ellos el diagnóstico imagenológico es fundamental, para lo cual se debe realizar una tomografía de alta resolución para determinar la presencia de bronquiectasias. En la bronquiolitis obliterante perosinofílica se encuentra un recuento de eosinófilos en sangre periférica mayor a 1000 y en el lado broncoalveolar mayor del 25%, con unas pruebas de función pulmonar que muestran un BEF1 disminuido con una relación BEF1 capacidad vital forzada también menor al 70% y que no mejoran después de 4 a 6 semanas de tratamiento con dosis altas con corticosteroides inhalados. En ellos, la biopsia pulmonar muestra una infiltración de la pared bronquiolar por eosinófilos. Y en la tomografía de alta resolución se observan características de bronquiolitis. Está también la neumonitis por hipersensibilidad. Estos pacientes se caracterizan por disnea intermitente. Hay historia de exposición a graneros, a pájaros o humidificadores. Y en las pruebas de función pulmonar se observa un patrón obstructivo y restrictivo y una capacidad de difusión reducida. Como vemos, en muchas de estas patologías que son diagnóstico diferencial de asma grave, es necesario la utilización de imágenes como la tomografía de alta resolución. En este punto traigo la recomendación que dan las guías RSATS de asma grave de 2014. En ellas mencionan que en niños y adultos con asma grave sin indicaciones específicas de TACAR de tórax, basados ya sea por historia o por resultados en investigaciones previas, se recomienda que la TACAR solo sea realizada cuando la presentación es atípica. Esto es cuando haya excesiva producción de moco, rápido deterioro de la función pulmonar o en niños en los que no se logra documentar atopia. El segundo paso, de acuerdo a las guías, es identificar factores que contribuyen a tener un mal control de la enfermedad y evaluar otras patologías asociadas. Se ha observado que la no adherencia al tratamiento para el asma puede llegar a ser tan alta como el 32 a 56%. En este punto es muy importante evaluar la técnica inhalatoria, ya que este es un problema especialmente en adolescentes y se requiere una intervención individualizada haciendo énfasis en aspectos de educación. En esta tabla muestro las comorbilidades o factores contribuyentes a un mal control del asma y voy a empezar enumerando las más frecuentes. Está la rinosinusitis crónica. Esta enfermedad se ha reportado que hasta el 75-80% de los pacientes con asma grave cursan concomitantemente con rinosinusitis crónica. Es un factor de riesgo independiente para exacerbación del asma y es muy importante que en estos pacientes se descarte enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se ha observado que en pacientes con asma grave hasta el 60-80% están afectados por reflujo. Los ensayos clínicos que se han hecho en relación a la terapia antirreflujo muestran poco o ningún efecto en cuanto al control del asma. Y aunque el impacto del tratamiento para reflujo no es claro, se recomienda que pacientes que cursen con esta enfermedad siempre reciban tratamiento antirreflujo. Y hay que tener en cuenta también que muchos de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico podrían simular asma. En cuanto a la obesidad, se ha visto que se relaciona con instauración de asma tardía, especialmente en mujeres. Y un aspecto que es importante es que la pérdida de peso en estos pacientes es muy difícil, tanto porque tienen una actividad física limitada por la disnea y más aún cuando necesitan el uso de glucocorticoides sistémicos para alcanzar el control del asma.
El tabaquismo se ha observado que da un riesgo incrementado de exacerbaciones. También se ha relacionado con pobre respuesta al tratamiento con glucocorticoides inhalados. Es un factor de riesgo para asma fatal y en sitios donde está disponible se podría hacer medición de la cotinina, ya sea en orina o en saliva. Esta molécula es un metabolito de la nicotina y es especialmente útil en pacientes en quienes se sospecha exposición a humo de tabaco de forma pasiva. Las enfermedades psiquiátricas también se han relacionado con asma grave, especialmente la ansiedad y depresión. Se reporta que hasta el 25 a 49% de pacientes con asma grave cursan con estas enfermedades psiquiátricas y son un factor de riesgo para asma grave. Aún no se conoce exactamente si la ansiedad y depresión son verdaderos factores de riesgo para el desarrollo de asma grave o es el resultado de asma grave. Las guías recomiendan que estos pacientes sean remitidos al especialista, en este caso al psiquiatra. El tercer paso consiste en identificar los fenotipos de asma grave. Esto se realiza a través de una historia clínica completa, indagando sobre la edad de instauración del asma, evaluando el índice de masa corporal, determinando la tolerancia a antiinflamatorios no esteroideos y además realizando medición de diferentes biomarcadores para poder determinar el fenotipo inflamatorio. En esta diapositiva muestro los diferentes biomarcadores que se pueden utilizar para determinar el fenotipo de asma. Está la medición de eosinófilos en esputo. Desafortunadamente esta es difícil técnicamente y solo se deben realizar en centros que sean especializados en esta técnica y se define por la presencia de más de 2% de eosinófilos en una muestra. También se puede realizar medición de eosinófilos en sangre periférica. Otros marcadores de atopia son la fracción exhalada de óxido nítrico, la periostina, los niveles de IgE sérica total, las pruebas cutáneas de alergia y también la medición de neutrófilos en esputo. Neutrofilia en esputo se define como la presencia de 40 a 60% de neutrófilos en la muestra. Desafortunadamente esta técnica es menos estudiada y se ha notado que hay gran variabilidad en los resultados de la prueba día a día en los pacientes con asma grave. Se ha asociado con una menor respuesta a esteroides cuando se encuentra neutrofilia en esputo y hacen falta más estudios para determinar su utilidad y poder estandarizar el método. En los últimos años se han realizado diferentes estudios tratando de establecer o agrupar subfenotipos, fenotipos o perfiles de asma. En el año 2010, utilizando estudios por clúster, esto es que mediante programas de computación o algoritmos se hace agrupamiento de pacientes de acuerdo a características comunes. En el 2010 estos autores identificaron 5 fenotipos y fue pacientes con asma atópica de instauración temprana tratados con 2 o menos controladores, asma atópica de instauración temprana con función pulmonar normal pero con altos requerimientos de medicamentos, mujeres mayores obesas con instauración tardía de asma no atópica, asma atópica de instauración temprana con buena reversibilidad y pacientes con asma y obstrucción fija. En el año 2015, en la normativa para manejo de asma grave no controlada española, se determinaron estos 4 fenotipos. El asma alérgica grave, que afecta al 40-50% de todos los pacientes con asma grave, se caracteriza por que inicia en la infancia y está relacionado con un endotipo inflamatorio Th2 alto. Está el asma eosinofílica de comienzo tardío, que representa el 25% de los casos de asma grave, y hay una persistencia de eosinofilia en la biopsia o en el esputo a pesar del uso de corticosteroides inhalados o corticosteroides sistémicos. Y se caracteriza porque inicia después de los 20 años de edad y en este fenotipo se incluye el subgrupo de pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Está también el fenotipo de asma no atópica grave del adulto asociada con obesidad. Esta afecta principalmente a mujeres con índice de masa corporal elevado y con clínica florida. Inicia en la quinta década de la vida. Y finalmente está el fenotipo de asma neutrofílica de inicio en la edad adulta. Aún no se conoce bien su historia natural y
se caracterizan porque no responden bien a corticosteroides. En el año 2017, estos autores propusieron 4 fenotipos de acuerdo al perfil inflamatorio y otros 2 fenotipos de acuerdo a la reactividad de la vía aérea. Entonces está el fenotipo de inflamación eosinofílica de la vía aérea, que es la más frecuente y se caracteriza porque hay un recuento de eosinófilos en sangre periférica mayor a 300, una fracción exhalada de óxido nítrico mayor a 20 partes por billón o un recuento de eosinófilos en esputo mayor al 2%. Está el fenotipo de inflamación neutrofílica de la vía aérea, es menos frecuente, aunque continúa siendo común, y se diagnostica por la presencia de 40-60% de neutrófilos en esputo. Está también el fenotipo de inflamación mixta, tanto eosinofílica como neutrofílica, es aún menos frecuente y se encuentran marcadores tanto tipo 2 como neutrofílicos. Está también el fenotipo paucigranulocítico o asma no inflamatoria. Su frecuencia es variable y no se logra identificar ni marcadores de inflamación tipo 2 ni marcadores de neutrofilia. Y ya de acuerdo a la reactividad de la vía aérea, identificaron 2 fenotipos que son el de obstrucción variable e hiperreactividad, que se encuentra un incremento de la reactividad bronquial en las pruebas de provocación, y el paciente con obstrucción fija, en donde las pruebas de reversibilidad muestran que esta es mínima durante la provocación. Luego está el tratamiento. En las guías RSATS 2014 ellos dividen el tratamiento en 3, en las terapias tradicionales o ya establecidas, terapias específicas dirigidas a asma grave o terapias que requieren caracterización fenotípica. Entonces, en las terapias ya establecidas están los corticosteroides, que tradicionalmente han sido el pilar del tratamiento de asma. Sin embargo, por definición, los pacientes con asma grave tienen insensibilidad a esteroides. Antes se utilizaba el término resistencia a esteroides, sin embargo, en las guías sugieren que es mejor utilizar el término insensibilidad. Y esta se define por la incapacidad de alcanzar más de un 15% de mejoría en el BEF1 siguiendo un curso de 14 días de tratamiento con esteroide oral a una dosis de 40 miligramos al día. Y esto se ha asociado con obesidad, tabaquismo, bajos niveles de vitamina D y una respuesta inflamatoria de TH2 bajo. En algunos estudios se ha utilizado, o también como tratamiento se ha utilizado la triamcinolona intramuscular, evidenciando mejoría de la inflamación eosinofílica, de la obstrucción, y también se ha visto que previene las exacerbaciones. Esta mejor respuesta a la triamcinolona no se conoce por qué se da, aunque algunos han sugerido que puede ser porque al ser vía intramuscular se mejora la adherencia, o posiblemente porque la triamcinolona tiene una mayor potencia antiinflamatoria. Cuando se da tratamiento de asma grave con corticosteroides inhalados a dosis alta o corticosteroides sistémicos, es importante que se realice un monitoreo adecuado del peso, de la presión sanguínea, de los niveles de glicemia, de la densidad ósea, y en niños es importante vigilar la curva de crecimiento. En los niños puede ocurrir también aparición de insuficiencia adrenal, y es importante, o las guías sugieren realizar pruebas de función adrenal de manera anual. Y en algunos casos, cuando el niño se va a exponer a situaciones estresantes como un evento quirúrgico, podría ser necesario dar terapia con esteroides sistémicos para prevenir que haya una crisis adrenal. Ahora vamos a hablar de las terapias específicas dirigidas a asma grave. En adultos con asma grave se sugiere que el tratamiento sea guiado por criterios clínicos y por recuento de eosinófilos en esputo realizado en centros experimentados si está disponible, más que utilizando criterios clínicos solos. En cuanto a la medición de fracción exhalada de óxido nítrico, en el año 2014 las guías RSATS sugerían no utilizarlo. Sin embargo, esto ha venido cambiando en el tiempo. En cuanto al metotrexato, las guías 2014 también sugerían no utilizarlo,
esto teniendo en cuenta el perfil de efectos secundarios de este medicamento, y ellos sugerían usarlo solo en centros especializados en el paciente de asma grave y utilizarlo como un ahorrador de esteroides en pacientes que utilizaban los corticosteroides de forma diaria. En cuanto a la citromicina, en el 2014 ellos sugerían no utilizarlo. Esto argumentando prevención de la resistencia a antibióticos. Sin embargo, el año pasado fue publicado este estudio en la revista Lancet que se llama Efecto de la citromicina en exacerbaciones de asma y calidad de vida en adultos con asma no controlada persistente. Estudio AMACES. Es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, con grupos paralelos. El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de la citromicina oral en dosis de 500 miligramos 3 veces por semana por 48 semanas, como terapia adicional en adultos con asma persistente sintomática a pesar de la terapia controladora de mantenimiento con corticosteroides y broncodilatador de larga acción. Se tamizaron 582 pacientes, finalmente se autorizaron 420, 213 a recibir acitromicina y 207 fueron al grupo de placebo. Al finalizar el estudio, 168 completaron el tratamiento en el grupo de acitromicina y 166 en el de placebo. Sin embargo, se realizó análisis de intención a tratar. El desenlace primario que ellos tenían era el número de exacerbaciones durante el periodo del estudio y como métodos utilizaron evaluaciones a las semanas 6, 12, 24, 36, 48 y 52. En estas evaluaciones se realizaba historia clínica verificando la presencia de síntomas, la adherencia y uso de medicamentos, si había presentado exacerbaciones o no de asma, eventos adversos, y se realizaba también una espirometría. Ellos también realizaron medición de eosinófilos en esputo y la realizaron durante la aleatorización y a la semana 48. Y ellos definieron el fenotipo inflamatorio eosinofílico como un esputo mayor al 3% o por la presencia de un recuento en sangre periférica mayor a 300 eosinófilos. Como vemos en estas gráficas, en el eje de la Y está el número de exacerbaciones y en la X el periodo de tratamiento. Y vemos que el número de exacerbaciones fue mayor en el grupo de placebo. Igual acá en la tasa anual de exacerbaciones fue mayor en el grupo placebo que en el de acitromicina de manera estadísticamente significativa. Y este efecto fue favorable tanto en pacientes con perfil inflamatorio eosinofílico como en no eosinofílico. Entonces los autores recomiendan que en pacientes con asma grave el rendimiento o eficacia de la acitromicina es similar a los nuevos biológicos y que podría ser utilizado en el tratamiento de pacientes con asma grave. En cuanto al itraconazol, las guías RSATS 2014 recomiendan utilizarlo solo en caso que se confirme el diagnóstico de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y con respecto a la termoplastia, esta es una técnica que fue aprobada por la FDA en el año 2010. Usualmente se realizan 3 sesiones ambulatorias de termoplastia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudios que apoyan el uso de esta técnica fueron ensayos clínicos que excluyeron pacientes con 3 o más exacerbaciones por año y que tenían un BEF1 por debajo del 60% o que tenían rinosinusitis crónica. Las guías RSATS recomiendan que la termoplastia solo se realice en centros especializados en esta técnica o en el contexto de investigación. Ahora vamos a entrar al tratamiento que requiere caracterización fenotípica. Hasta el momento, estos son los tratamientos biológicos que están aprobados para el tratamiento de asma grave. Está el omalizumab, que fue aprobado en el año 2003, es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la inmunoglobulina D. La dosificación de este medicamento se hace de acuerdo a los niveles de IgE total sérica, pero va entre
275 a 375 miligramos cada 2 a 4 semanas. Y está indicado en pacientes con asma persistente moderada a grave, mayores de 6 años de edad, con una prueba cutánea positiva o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y síntomas que están inadecuadamente controlados con corticosteroides inhalados. El mepolizumab fue aprobado en el año 2015. Es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleuquina 5 y se administra vía subcutánea en dosis de 100 miligramos cada 4 semanas. La indicación es terapia de mantenimiento adicional de pacientes con asma grave mayores de 12 años y con fenotipo eosinofílico. El reslizumab fue aprobado en el año 2016 y es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleuquina 5. Esta se administra de forma intravenosa en una dosis de 3 miligramos por kilo cada 4 semanas. Y está indicada como terapia de mantenimiento adicional en pacientes con asma grave, mayores de 18 años y con un fenotipo eosinofílico. Y finalmente está el benralizumab, que fue aprobado el año pasado. Es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la subunidad alfa del receptor de interleuquina 5. Se administra vía subcutánea cada 8 semanas y las 3 primeras dosis se administra cada 4 semanas. Está indicado como terapia de mantenimiento adicional en pacientes con asma grave mayores de 12 años con un fenotipo inflamatorio eosinofílico. Y en estudios fase 3 está el dupilumab, es para aplicación subcutánea. El blanco terapéutico biológico es la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4, inhibiendo de esta forma la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Las poblaciones que se han utilizado han sido pacientes con diagnóstico de asma mayor a 12 meses, que reciben dosis altas o medias de broncodilatadores combinados, corticosteroides con beta-2 agonistas de larga acción, pacientes con BF1 menor a entre 40 a 80% del predicho, o que tienen el cuestionario de control de asma mayor a 1.5 o más de un ciclo de corticosteroide sistémico. En esta gráfica vemos los diferentes blancos terapéuticos y de las moléculas que están en estudio o ya están aprobadas. Entonces está el omalizumab, que actúa sobre la inmunoglobulina E, el mepolizumab y reslizumab sobre la interleuquina 5, el benralizumab sobre la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 5, el dupilumab sobre la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4, y el febipipran, que también vale la pena mencionarlo, está en estudios fase 3 y se encarga de bloquear el receptor de la prostaglandina D2 derivada del mastocito. Entonces, para finalizar, traigo este esquema de tratamiento de paciente con asma grave. Lo primero que hay que hacer es confirmar el diagnóstico. Se debe optimizar el tratamiento multidisciplinario. Para esto se debe referir a un médico especialista en el tratamiento de asma grave. Y posterior a esto se debe definir el tratamiento de acuerdo al fenotipo inflamatorio. Entonces, para esto nos debemos preguntar si hay inflamación persistente TH2 a pesar del tratamiento con dosis altas de corticosteroides inhalados y beta-2 agonistas de larga acción. Se sugiere iniciar con el recuento de eosinófilos en sangre periférica y con fracción exhalada de óxido nítrico en caso de estar disponible. Entonces, de acuerdo al resultado de estas pruebas, si están elevadas, se define como un fenotipo inflamatorio TH2 alto. Ya con esto se debe pasar. Si se encuentra sensibilización alérgica, entonces el paciente es candidato al inicio de omalizumab. Si es un perfil inflamatorio TH2 alto, pero no se encuentra sensibilización alérgica, entonces podría utilizarse el mepolizumab, benralizumab o reslizumab. Si por el contrario se sospecha una inflamación TH2 baja porque el recuento de eosinófilos periférico está bajo o la fracción exhalada de óxido nítrico es bajo, entonces ya se pasaría a realizar un estudio de esputo inducido si está disponible. Y en este podemos encontrar que hay eosinófilos elevados y en este caso
podría tratarse de una inflamación Th2 y entonces de acá pasar nuevamente a este brazo del esquema. O podría encontrarse un perfil inflamatorio mixto. En este caso se podría iniciar una prueba con acitromicina y si después de 3 a 6 meses de tratamiento con acitromicina no se encuentra respuesta, se suspendería este tratamiento y se iniciaría un tratamiento como dirigido a un perfil Th2 alto. Si por el contrario los eosinófilos son bajos, podría tratarse de un perfil inflamatorio paucigranulocítico. En este caso se debe reevaluar el diagnóstico y se deben optimizar las estrategias no farmacológicas. O podría encontrarse también un perfil inflamatorio neutrofílico. En este caso se deben tratar las condiciones asociadas con Th2 bajo, como por ejemplo la exposición a humo de tabaco, la presencia de infecciones, irritantes o contaminantes. Se deben tratar las infecciones, se podría considerar utilizar acitromicina. Desafortunadamente este perfil inflamatorio ha sido menos estudiado y se conoce poco y no hay un tratamiento específico para este fenotipo. Si en este punto no hay disponible la presencia o el estudio de esputo inducido, entonces se podría tratar directamente como si el paciente tuviera un perfil inflamatorio neutrofílico. Luego de esto, lo que se hace es evaluar la respuesta al tratamiento, los efectos secundarios y la satisfacción del paciente. Si hay una buena respuesta, se puede considerar de escalar la terapia en 3 a 6 meses basados en los costos, en los efectos adversos y la preferencia del paciente. Y si hay mala respuesta, se debe reevaluar nuevamente, se debe revisar el listado de diagnósticos diferenciales, si el paciente realmente tiene una adecuada adherencia, si la técnica de inhalación es adecuada, si hay efectos secundarios o comorbilidades que no están bien tratadas, se deben retirar todas las terapias inefectivas, se debe considerar la realización de estudios imagenológicos si no se ha hecho, se debe reevaluar el fenotipo inflamatorio, se podría considerar una dosis de esteroide intramuscular como la triamcinolona o bajas dosis de corticosteroide oral, se podría considerar también la broncoscopia o terapias experimentales. Finalmente, traigo estas conclusiones y es que aunque la prevalencia de asma grave es baja, esta cuenta por 50% de los costos globales de la enfermedad. El entendimiento de los diferentes mecanismos fisiopatológicos permitirán realizar una terapia individualizada efectiva y dado el alto costo de las nuevas terapias biológicas es necesario identificar marcadores que permitan seleccionar los respondedores al tratamiento biológico. Muchas gracias por su atención.